Conocemos ahora qué ocurre en el mundo. Israel declaró por terminado el alto al fuego en Gaza y ya se reanudaron los bombardeos que han dejado por ahora más de 50 palestinos fallecidos. La tregua de 72 horas anunciada por el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el secretario general de la ONU Ban Ki-moon fue el intento más ambicioso hasta la fecha de acabar con 3 semanas de combates y se produjo después de una creciente presión internacional por la alta cifra de civiles palestinos muertos. El alto el fuego, que comenzó a las 8 de la mañana, hora local, había llevado a las familias palestinas a emprender el regreso a sus devastados barrios, donde las filas de viviendas fueron reducidas a escombros. Esta tregua iba a ser seguida de negociaciones entre Israel y los palestinos en el Cairo para una solución a más largo plazo. Los responsables egipcios dijeron que la investigación seguía en pie, pero algunos representantes palestinos habían pedido postergarlo hasta el sábado o el domingo para permitir que se alcance una tregua. Los militares israelíes dijeron que a los 90 minutos de haber empezado la tregua, los militantes atacaron a soldados que buscaban túneles de infiltración en el sur de la Franja de Gaza. El primer ministro español Mariano Rajoy pidió un alto al fuego en la Franja de Gaza y pidió que se ponga fin al drama humanitario. A continuación escuchamos sus declaraciones. Como además de dedicarme a la política y los que nos dedicamos a ello somos seres humanos, y he dicho alguna vez, mi prioridad en el tema de Gaza, mi prioridad y la de cualquier persona decente es que haya un alto el fuego, que se respete ya y que se termine ese drama humanitario en el que se están perdiendo muchas vidas humanas, en el que están muriendo civiles, niños y gente que no tiene nada que ver con lo que ahí está sucediendo. Eso es la prioridad de cualquier persona normal, el liquidar esta situación que no puede calificarse de otra forma distinta que de terrible. Esto no se va a solucionar nunca, nunca, hasta que se le dé una solución política al conflicto. Y esta solución política solo pasa por 2 estados que vivan en paz y en seguridad. Y mientras eso no sea así, me temo que vayamos a vivir muchas veces situaciones como esa por la que usted... Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su gobierno ha revocado la extensión de visas para los ciudadanos de Israel, a la luz de los últimos ataques militares israelíes que han asesinado al menos a 1.509 palestinos, la mayoría de ellos civiles, y que han dejado a miles de heridos. Reunido en la ciudad de Cochabamba, Morales criticó la ofensiva diciendo que se trata de un genocidio para el pueblo palestino. Lamentablemente desde el 13 de este mes hay una invasión, un genocidio con el pueblo palestino. Lamentablemente el gobierno de Israel no respeta las convenciones internacionales, no respeta los derechos humanos. Hay familias que quedan sin luz, no solamente muertos de niños, abuelos, la sociedad civil, sino sin agua, sin alimento. A partir de esta denuncia, Israel pasa al grupo de países 3, estando obligado a cumplir los trámites de visa para ingresar a Bolivia. Cerca de 40 manifestantes marcharon en silencio por el centro de Manhattan en Estados Unidos para protestar por la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Con máscaras blancas y la mayoría con camisas negras y letreros con textos de crímenes de guerra, entre otros, los manifestantes dieron a conocer así su denuncia por las muertes y de alguna manera honrar a los que ya han muerto. Miles de jordanos salieron a las calles de la capital en una expresión de solidaridad con Gaza. Los manifestantes participaron en 2 desfiles independientes con más de 1.500 marchas en el centro de Amán, mientras que alrededor de más de 500 caminaron desde el complejo de colegios de profesionales de la zona hacia el centro de la ciudad. Durante la marcha en poder de la hermandad musulmana, hombres, mujeres y niños caminaban con pancartas denunciando la ofensiva israelí.
Los palestinos también realizaron una marcha en solidaridad con los habitantes de Gaza, terminando en enfrentamientos con la policía. Los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra las fuerzas israelíes que llegaron al lugar para dispersarlos con gases lacrimógenos. Estas son las imágenes. En otro tema internacional, el gobierno argentino insiste en su negativa de que el país haya entrado en una etapa de suspensión de pagos, asegurando que hará lo posible para que los bonistas reestructurados reciban su dinero. Queremos las cuentas claras y dentro de la Constitución, y lo vamos a seguir haciendo, con lo cual que se queden todos tranquilos los legisladores, la oposición y los argentinos, que no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley, y todo lo que hagamos va a estar también sometido en materia de deuda externa al Congreso de la Nación, como corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional. El gobierno de Argentina volvió a negar en las últimas horas que el país haya entrado en una suspensión de pagos, tras el fracaso de las negociaciones en Nueva York con los fondos que litigaron en tribunales estadounidenses. Pero la incertidumbre reinó en los mercados financieros, que cerraron con fuertes descensos. En una rueda de prensa, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, aseguró que al hablar de un cese de pagos es una pavada atómica y calificó el fallo del juez neoyorquino a favor de los denominados fondos buitre como un hecho judicial sin precedentes en la historia. Sin embargo, la delegación de la Asociación de Bancos Privados de la capital argentina, encargada de negociar en Nueva York la compra de los títulos de deuda a los fondos especulativos, regresó hoy a Buenos Aires tras el fracaso de las gestiones para evitar el cese de pagos, según anunciaron fuentes del organismo. Pero ¿qué opinan los argentinos al respecto del fracaso de las negociaciones de la deuda? Conozcamos las declaraciones que fueron recabadas en la capital, específicamente en Buenos Aires. Tienen que tener una idea importante para poder salir adelante de esto, porque es muy groso lo que se viene. Yo trabajo en el banco y sé más o menos del tema, y bueno, nada, o sea, una decisión importante. ¿Qué crees que es lo que pueda venir a través de este técnico? Y quizás un corralito. Nos pusimos en un árbitro de Norteamérica y hay que aguantarse lo que digan ellos. Veo a Argentina como un país muy lindo, muy lleno de oportunidades, pero lamentablemente algunas decisiones del pasado realmente tienen consecuencias. Y si ajustamos este comportamiento para el futuro, creo que Argentina tiene mucho potencial, ¿no? Yo no me conformo con estar mejor que en el 2001 después de 13 años. Deberíamos estar mucho mejor. Y la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en Brasil desde hace 37 años y con millones de fieles en el mundo, inauguró en Sao Paulo una enorme réplica del Templo de Salomón de Jerusalén, con capacidad para 10.000 fieles. Estas son las imágenes y los detalles históricos de esta construcción, que representa gran inversión para esta Iglesia Universal del Reino de Dios. La iglesia es liderada por el polémico obispo neopentecostal brasileño Edir Macedo, que además es dueño de la cadena de televisión Record, la segunda mayor de Brasil. Ya posee más de 6.000 templos en este país sudamericano, donde se estima que tiene 1,8 millones de fieles. Pero el mayor fue el Templo de Salomón, que fue inaugurado en presencia de la presidenta Dilma Rousseff, quien busca su reelección en las elecciones nacionales de octubre. Cuando se anunció la construcción de este templo bíblico en el 2010, se estimó que costaría unos 200 millones de reales, alrededor de 112.000 millones de dólares al cambio de la época. Sin embargo, la prensa brasileña revela que el costo finalmente fue de 680 millones de reales, unos 310 millones de dólares al cambio actual. Las piedras que revisten el templo fueron traídas de Israel y el complejo contará con sala de estudio de la Biblia para 1.300 niños, un auditorio, alojamiento para los pastores y estudios de radio y televisión. Según los relatos bíblicos, la construcción del famoso templo original se inició en el 960 años antes de Cristo
y fue ampliada por el rey Salomón, hijo de David. Fue destruido y reconstruido varias veces con el paso del tiempo. Hoy resta lo que se conoce como un muro de los lamentos. Distintas fuentes apuntan hasta unos 13 millones de fieles repartidos en Brasil y unos 200 países más. En septiembre del 2011, Macedo fue acusado por la Fiscalía de Sao Paulo de lavar millones de dólares obtenidos de fieles a cambio de falsas promesas de ayuda espiritual. Brasil es el país con más católicos del mundo, 123,3 millones, un 64,6% de su población, según el censo del 2010, en una cantidad que ha caído, mientras los evangélicos han aumentado y han alcanzado el 22,2% de la población, con casi 42,3 millones de personas. Dentro de los evangélicos, las iglesias pentecostales son las que más han crecido. Los evangélicos cuentan además con una poderosa bancada en el Congreso Federal en Brasilia. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Impresionantes imágenes de este templo, Renato, recién estrenado este templo en Brasil. Nosotros por ahora vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos también tendremos más imágenes y más detalles de lo que ocurre en el mundo también, pero el mundo de la farándula, Renato. Así es, William, buenas tardes. Ricky Martin envuelto en un escándalo y en nuestro país 2 obras en estreno. Muy bien, quédese con nosotros luego de la pausa comercial. Viene ya la agenda cultural para este fin de semana.